el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasado 1 de enero celebramos la fiesta de María, Madre de Dios, la Theotokos. Y al hilo de esa fiesta os recordaba cómo nosotros creemos que Jesús, el Hijo de Dios, verdadero Dios que existía antes del tiempo, se encarna verdaderamente en el seno de la Virgen María, asumiendo nuestra condición humana. Y por lo tanto, en Cristo hay una única persona, una vez que se encarna en la Virgen, pero dos naturalezas: la naturaleza que existía antes del tiempo, la naturaleza divina, y la naturaleza humana que se encarna en el seno virginal de María. Eso nos indica, en primer lugar, que Dios lo ha apostado todo por nuestra salvación. El mismo Cristo lo dice: en verdad, alguien entregará la vida por un justo, pero por un pecador. Todos nosotros somos pecadores, y Dios entregó la vida de su Hijo para salvar la nuestra. Por lo tanto, somos afortunados porque tenemos fe, y porque la fe, que no nos quita los problemas, sí nos da esperanza. La fe no te quita las enfermedades, ni te hace no envejecer, ni tener o no tener problemas conyugales, pero la fe sí te hace ver la vida con otros ojos, y sobre todo la fe, que es ese encuentro con Dios, te sostiene y te da las fuerzas necesarias para vivir de una manera distinta. Recuerdo que hay un pasaje del Evangelio en el que Jesús les dice a sus discípulos: dichosos lo que veis vosotros, porque otros quisieron verlo y no lo vieron, y vosotros me oís y otros no me oyeron. Creo que la primera virtud que tiene que vivir un cristiano es la virtud de reconocer la suerte que tiene, porque se ha encontrado con Dios. La suerte que tiene porque sabe que el pecado no tiene la última palabra en su vida. Y de ahí se desprende la gratitud. Un cristiano no puede no vivir esa virtud, porque el agradecido es aquel que valora lo que tiene, reconociendo la suerte que tiene. Es como el que tiene trabajo, tiene que valorar la suerte que tiene por tener empleo. El que no tiene empleo le gustaría tenerlo. Tú lo tienes, da gracias. O la salud, o la unión conyugal, o los hijos, la familia. Da gracias al Señor porque te has encontrado con Él, porque sin mérito tuyo el Señor entregó la vida de su Hijo para salvarte. El cristiano tiene que basar su vida en el agradecimiento, reconociendo la mano del Señor, los dones que el Señor nos ha dado en nuestra vida. Y el don más grande es que el Hijo de Dios se encarnara para salvarnos. Todo eso tiene que marcar nuestra vida y nuestra relación con los demás. El saber que Dios me ama, el saber que el pecado no tiene la última palabra en mi vida, que cuando he caído puedo confesarme y obtener ese perdón de los pecados y la gracia de Dios que me da fuerza para luchar y volver a empezar. En este segundo domingo del tiempo de Navidad,
la Iglesia nos recuerda a todos que somos los más afortunados, que nos tenemos que sentir dichosos porque nos hemos encontrado con Jesús, que es el Hijo de Dios. Él es la respuesta de Dios Padre ante los problemas, dificultades que el hombre tiene que cargar, que el hombre tiene que afrontar. No es que Dios te quite los problemas, pero sí te sostiene. No es que Dios te dé siempre lo que le pides, pero sabes que te sostiene, que el Señor te escucha y que es tu Padre. Y por lo tanto eso llena tu corazón de esperanza y de amor. En este segundo domingo del tiempo de Navidad venimos a reconocer que somos afortunados porque nos hemos encontrado con Cristo. Y también venimos, por tanto, a recordar que en esa historia de la salvación el Señor ha ido dando pasos y tenemos que examinar nuestra vida para ver si esos pasos que el Señor ha ido dando en la historia de la salvación nosotros los hemos vivido bien. El Señor, que conoce el corazón del hombre, a lo largo de todo el Antiguo Testamento va reconduciéndolo para reorganizar en él aquello que el pecado había desestructurado. El Señor nos creó a su imagen y semejanza y nuestros primeros padres no sentían inclinación al mal, solo sentían inclinación a lo que es bueno, bello y perfecto, que se identifica con Dios. Pero cuando cometen el primer pecado, el pecado de desobediencia y de rebelión contra Dios, introducen el mal en el mundo. Y todos nosotros cuando nacemos, ya nacemos con esa espina que tenemos clavada, que llamamos pecado original. El pecado original no nos corrompe totalmente, pero sí que, como en cierto modo, nos impide ver claramente lo que el Señor quiere que hagamos. Tenemos conciencia. Decía el Evangelio que la luz vino a los suyos, pero a veces no hacemos lo que nuestra conciencia nos dice. Y por eso a lo largo de todo el Antiguo Testamento el Señor enseña a su pueblo a evitar el mal. No hagas esto, no hagas lo otro, no cojas lo que no es tuyo, evita el mal. Y cuando vino Cristo, que es el culmen de la revelación de Dios a los hombres, que es la plenitud de la salvación, ya no solo te dice que no tienes que hacer el mal, te dice también, haz todo el bien que esté en tu mano. Por lo tanto, el Evangelio de hoy también nos recuerda que un cristiano no puede vivir instalado en la ley de mínimos, no hacer el mal. Se supone que un cristiano tiene que luchar por no hacer el mal, pero también tiene que hacer algo más, que es vivir el mandamiento del amor que Cristo nos enseñó. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y por lo tanto un cristiano, además de evitar hacer el mal, además de no coger lo que no es suyo, de no hacer daño al otro, tiene que preguntarse si está haciendo todo el bien que puede en función de los dones y talentos que tiene. Por eso, ¿cuáles son tus dones? ¿Están dando el fruto que el Señor espera? En tu trabajo, intenta ser una persona que además de cumplir con tus deberes, intentas ayudar también a los demás. O por el contrario, tu vida está centrada en ti, y como si tuviéramos orejeras que nos impiden ver lo que hay alrededor, somos incapaces de ayudar al que pasa a nuestro lado y necesita de nosotros algo. El cristiano no solo tiene que evitar hacer el mal, también tiene que luchar por hacer todo el bien que esté en su mano, porque es el mandamiento que el Señor nos dio. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pudiera pasarnos como les pasó a los fariseos. Los fariseos eran los cumplidores estrictos de la Torá y sin embargo no reconocieron a Cristo como el Mesías. ¿Por qué no le reconocieron? Si sabían las Escrituras, si sabían leerlas y estaban esperando la venida del Mesías. Porque esperaban un Mesías cómodo. Esperaban un Mesías que no les sacara de su zona de confort. Esperaban un Mesías que les diera la salvación, pero sin exigirles más que el cumplimiento ritual de una serie de normas y la vivencia de los 10 mandamientos. Y cuando vino Cristo, que les dijo que tenían que poner la otra mejilla, dijeron, caray, esto os cuece mucho.
Y cuando vino el Señor que les dijo, si alguien te pide caminar 1 milla, acompáñale 2, dijeron, caray, este pide demasiado. Dios nos envía a su Hijo al mundo para enseñarnos que el camino de la salvación es el camino del amor y que tenemos que aprender a imitar a Cristo, que se entregó por nosotros para salvarnos. El amor verdadero, o mejor dicho, la plenitud del amor, consiste en amar como Cristo nos amó y por lo tanto en entregarnos como el Señor se entregó por nosotros. Y te entregas cuando perdonas a una persona que te ha hecho daño, aunque te cueste. Y te entregas cuando das tu tiempo para ayudar a un necesitado, aunque eso suponga no hacer quizás alguno de los planes que te habías organizado o que habías formado. O cuando el Señor te pide que compartas tus bienes con los más necesitados. El amor oblativo es el modelo del cristiano, porque así Cristo lo vivió. Primero, dar gracias, porque nos hemos encontrado con el Señor, que ha venido no a condenar, sino a salvar. Segundo, pedir ayuda y comportarnos como el Señor nos pide, entregándonos a los demás. No basta con no hacer el mal, es necesario también hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Y en tercer lugar, el Evangelio nos recuerda que somos hijos, criaturas creadas por Dios a su imagen y semejanza y elevadas a la condición de hijos mediante el bautismo. Es decir, Cristo nos injerta en la vida divina. Y vaya si sabemos que somos hijos, porque todos venimos a pedir cuando estamos necesitados. Y pedimos con confianza porque Dios es nuestro Padre. Y a veces más que con confianza pedimos con exigencias, cosa que no está del todo bien. Tenemos que pedir, pero no podemos pedir con exigencia como si Dios fuera nuestro siervo, porque no lo es. Ahora plantéate, soy hijo y como hijo tengo derechos. Tengo derecho a confesarme y a que el Señor, si estoy arrepentido, perdone mis culpas. Tengo derecho, si estoy en gracia, a recibir a Cristo en la Eucaristía porque necesito ese alimento que me da la vida. Pero ¿estará el Señor contento conmigo como hijo porque estaré cumpliendo con mis deberes como hijo? ¿O como hijo vengo a ejercer mis derechos, pero como hijo no me planteo mis obligaciones para con Dios? ¿Es que Dios tiene obligaciones? ¿Yo tengo obligaciones para con Dios? Por supuesto. La primera obligación es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. ¿El Señor se siente querido por nosotros? ¿O por el contrario, nos servimos del Señor porque venimos cuando estamos necesitados, pero si no tuviera necesidad de Él me olvidaría? Porque no amamos a Dios cuando tampoco amamos a nuestros hermanos los hombres, que son hermanos y por lo tanto, ¿qué querrá mi Padre Dios? Que le ame a Él y fruto de ese amor a Él, también que ame al que pasa a mi lado. Plantéate si estás cumpliendo con tus obligaciones para con Dios, que es tu Padre, que envía a su Hijo al mundo para salvarte y que nos elevó a la condición de hijos. Tenemos derechos, sí, pero también tenemos deberes. ¿Estará el Señor contento con nosotros? Pidamos al Señor que con su gracia mueva nuestro corazón para que seamos buenos hijos, hijos agradecidos y llenos de agradecimiento, también con un corazón, con el deseo de ayudar al que pasa a mi lado, es mi hermano y me necesita. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.